Buenos días. Mi nombre es José Javier Florsidro, soy estudiante del Máster de Telemedicina de la Universitat Oberta de Cataluña y voy a realizar la defensa de mi trabajo final de máster, el cual versa sobre cómo incrementar la concienciación sobre la privacidad en las aplicaciones móviles de diabetes. La idea de este trabajo, de esta investigación, es en un futuro el realizar una publicación en alguna revista de reconocido prestigio científico y por ello la estructura de la presentación seguirá la de un artículo. Sin más dilación, pasamos ya a presentar la siguiente diapositiva. En la introducción lo que hacemos es presentar de alguna forma la importancia de la salud electrónica como herramienta de soporte para los pacientes de diabetes. En este sentido, destacar que la mayor parte de investigaciones y de revisiones que se han realizado sobre las aplicaciones de diabetes se han centrado en las propias características de las aplicaciones y en su posible cumplimiento con las guías clínicas. Sin embargo, en referencia a nuestra investigación, hemos notado que hay muchas menos investigaciones que analizan el grado de cumplimiento de las aplicaciones de diabetes con aspectos relacionados con la privacidad y con la seguridad. Consecuentemente, el objetivo de esta investigación, de este trabajo, será evaluar el nivel de privacidad de las aplicaciones móviles de diabetes. ¿Con qué finalidad? Contribuir, como hemos comentado anteriormente, a aumentar el nivel de concienciación de los usuarios finales en temas relativos a la privacidad y a la hora de utilizar dichas aplicaciones y sugerir estrategias potenciales que de alguna forma sensibilicen a todos los actores implicados, que pueden ser gobiernos, empresas desarrolladoras de aplicaciones, los propios usuarios, los facultativos, enfermeros, para que cumplan con dichas leyes de protección de datos y también para que sensibilicen a los usuarios sobre dichos temas. La metodología aplicada fue la siguiente. En la fase del diseño del estudio buscamos aplicaciones móviles de diabetes y de estas aplicaciones nos interesaban particularmente aquellos parámetros que tenían que ver con la calidad y con la privacidad. Entre dichos parámetros, los más importantes son los permisos, independientemente de la plataforma, tanto si son aplicaciones de iOS o de Android. Sin embargo, nuestra investigación se centró exclusivamente en aplicaciones basadas en Android porque de ninguna forma pudimos conseguir analizar los permisos de las aplicaciones de iOS. También en la fase de diseño del estudio tuvimos en cuenta que a través de la tienda oficial de aplicaciones de Google, que es la Google Play Store, tiene una limitación de 250 aplicaciones por cada consulta. Con lo cual, sabiendo que había muchas más aplicaciones de diabetes que ese número, no nos permitía, digamos, analizarlas todas. Por todo ello, hicimos como una investigación de mercado de posibles plataformas que te permiten acceder a los metadatos de las aplicaciones móviles y entre todas ellas elegimos a 42 Matters, que es una empresa alemana con un reconocido prestigio, que asimismo tiene toda la información muy actualizada. Es una plataforma robusta, que también está bien documentada y por ello consideramos que era como la candidata perfecta para esta investigación. Sin embargo, para poder acceder a esta plataforma hacía falta una herramienta. Lo que te proporciona 42 Matters es una API, que es una Application Programming Interface, que es como una capa de software entendible, digamos, por parte del usuario final. Y tuvimos que desarrollar nosotros también un programa que se llama un Web Scraper, que lo que hace es automáticamente extraer grandes cantidades de datos
de tal forma que de forma inteligente y automática te devuelve dicha información, la filtra y la guarda en un formato estructurado, que puede ser, por ejemplo, en un fichero, como fue el caso de esta investigación, un fichero CSV, una base de datos, etc. El Web Scraper se desarrolló en Python, que es un lenguaje de programación muy potente, bastante fácil de aprender y que ahora de alguna forma está muy de moda pues, para proyectos de Data Science. La metodología, como hemos comentado anteriormente, tiene en cuenta el desarrollo del Web Scraper, ¿vale? Entonces, este Web Scraper realizó consultas a la API de 42 Matters para volcar diferentes aplicaciones de Android. Nuestro Web Scraper tiene 5 clases, 5 módulos, que de alguna forma están basados en su funcionalidad, como podéis observar en la gráfica que está aquí. La clase main es la principal, es la responsable de importar las principales librerías del sistema, así como también utilizar las otras 4 clases del Web Scraper, que son Connection, Utils, Errors and CSV Export, las cuales ahora describimos. La clase Connection es la que realiza la llamada a la API de 42 Matters, importa la librería Errors, utiliza varios parámetros que se introducen manualmente e iterativamente va trayendo las páginas que nos devuelve la API hasta que la consulta, la query, se completa. Digamos que es lo que aquí se llamaría metadata fetching y metadata paging. La clase connection, a la clase connection le sigue la clase utils, ¿vale? Esta clase lo que hace es una extracción de la información que está de alguna forma consiguiendo la clase connection, ¿vale? Extrae todos los metadatos en los cuales nosotros hemos realizado un pequeño filtrado de aquellos metadatos que nos parecieron más interesantes, como pueden ser el title, que es como el nombre de la aplicación, la short description, que es como una descripción breve de la aplicación, el rating, la valoración de la aplicación de 0 a 5, donde 5 es la mejor valorada, downloads, que es como el número de descargas, advertising, si contiene o no publicidad, etc. ¿Vale? A continuación tenemos la clase CSV Export, que lo que consigue de alguna forma es almacenar los resultados en un fichero CSV, en este caso. Podría ser un fichero JSON, en una base de datos, cualquier tipo de almacenamiento. Finalmente, la clase Errors es la que realiza la gestión de los errores de la clase Connection, como por ejemplo puede ser pues, que el token, que ahora explicaré lo que es, ha expirado, que el número, digamos, de consultas se ha excedido y aquí se realiza esa gestión de errores. Vale, ¿cómo funciona 42 Matters? Para utilizar la versión gratuita, porque hay una versión de pago bastante cara, con lo cual digamos que esa versión gratuita fue suficiente para las necesidades de esta investigación, nos tenemos que registrar como un usuario gratuito y la plataforma te devuelve un token, que es como un código hexadecimal, que te permite utilizar la aplicación pues, durante 2 semanas, de forma gratuita y con ciertos límites, como hemos comentado. Finalmente, destacar pues, que este código lo hemos de alguna forma licenciado como GNU AGPL v3, que es una licencia pública bastante generosa. Lo hemos cargado en una página de programación que se llama GitHub, que es bastante conocida, y aquí podéis encontrar el enlace desde la cual podéis consultarla y descargarla, así como modificarla libremente. En la siguiente diapositiva de metodología, lo que estamos mostrando es el proceso de selección. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta? Previamente tenemos que hacer una consideración, que es que en la Google Play Store hay 22 categorías a las cuales pueden pertenecer cualquiera de las aplicaciones, pero de esas 22 hicimos una investigación previa, leímos las descripciones de esas categorías
y consideramos de que de las 22 categorías, pues realmente apropiadas y representativas para los objetivos de esta investigación, únicamente habían 4. ¿Vale? Como podéis ver en la gráfica, inicialmente habían 22 categorías con 882 aplicaciones que se reducen a 4 categorías que son Health and Fitness, Lifestyle, Medical and Education, llegando a 732 aplicaciones. En la derecha podéis observar en el proceso de selección cómo lo que hicimos con el Web Scraper es introducir, hemos de mencionar que el Web Scraper tiene varios parámetros de búsqueda, es parametrizable, como puede ser el tipo de búsqueda, el lenguaje de la aplicación tanto a nivel de metadatos como de contenidos, la plataforma iOS o Android, las categorías, etcétera. ¿Vale? Entonces nosotros lo que hicimos fue que buscara las palabras diabetes o mellitus dentro del nombre de la aplicación, obteniendo en la fase de identificación 882 aplicaciones. En la segunda fase, que es la de Category Filtering, como hemos comentado anteriormente, se filtran por las 4 categorías que hemos elegido y como observamos, 150 aplicaciones fueron excluidas de la investigación. En la siguiente fase, que es la de Screening, donde tenemos 732 aplicaciones, se excluyeron 5 porque correspondían a animales domésticos, 55 porque estaban duplicadas y una porque el propio desarrollador de la aplicación decía ya que no estaba operativa. Finalmente, en la fase de elegibilidad, teníamos 671 aplicaciones y decidimos excluir todas aquellas aplicaciones que tenían menos de 50 descargas por varios motivos. La primera es porque si miramos el número de descargas de varias aplicaciones, resulta que hay aplicaciones con 1000, 5000, 10.000, 100.000, hasta 1.000.000 de descargas. Con lo cual consideramos que menos de 50 descargas son aplicaciones bastante poco representativas, que a lo mejor llevan muy poco tiempo en la Play Store o que incluso han podido manipular gente con fines maliciosos, etc. Y llegamos a la última fase, que es la fase de inclusión, en las cuales, después de realizar todo el proceso, quedaron 497 aplicaciones, que son las que analizamos en esta investigación, en esta research. Vale. En la metodología. Como hemos comentado antes, en la clase utils es donde elegimos qué metadatos van a estar incluidos en la descarga. Estos metadatos se eligieron por varios motivos. Porque estaban relacionados directamente con temas de privacidad, porque estaban relacionados con temas de calidad, porque estaban relacionados con temas cuantitativos que podían aportar luz a nuestra investigación. Entonces, como podéis ver aquí, los más importantes son title, que es como el nombre de la aplicación, el precio, si es gratuita cuesta 0, o pone 0, el rating de 0 a 5, el número de descargas, el número de valoraciones, que también es un indicador de la popularidad de una aplicación, si contiene publicidad o no, la categoría a la cual pertenece una aplicación, la descripción de la aplicación. Hay una short description y una long description. En este caso fuimos a long. Website es la URL de la aplicación. Y el campo Privacy Policy lo que te indica es si la aplicación te devuelve una página web exclusiva mostrando su política de privacidad. Llegados a este punto, debemos mencionar que Android distingue a nivel de permisos entre 2 tipos, que son críticos para esta investigación y muy importantes en general en el día a día de la gente, ¿vale? Los permisos normales no suponen un riesgo directo para los usuarios. Si una aplicación en su manifiesto, el manifiesto es como una guía de buenas prácticas a las cuales los desarrolladores de aplicaciones se adhieren. Pues si en su manifiesto de alguna forma admite que los permisos que va a utilizar son normales, el sistema operativo Android automáticamente concede acceso
a todas las funcionalidades del sistema operativo sin que el usuario se entere, sin su intervención directamente. Por otra parte, en un intento de garantizar, en cierta forma, la seguridad del usuario y del sistema operativo, Android clasifica otros permisos como peligrosos porque permiten acceder a datos que son absolutamente críticos para el usuario y, consecuentemente, pensando, digamos, en la seguridad como fin, el usuario tiene que autorizar explícitamente que esos permisos se puedan utilizar. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante en un case study. Los resultados. Esta parte decidimos partirla en tres partes bastante relevantes. La primera es la parte cuantitativa, en la cual presentamos un par de gráficas y después un resumen de lo que se obtiene de ellas. La segunda sección describe aspectos directamente relacionados con los permisos peligrosos, dangerous. Y finalmente se realiza el análisis de un case study de una aplicación bastante famosa que se llama Diabetes M desde una perspectiva cualitativa con la idea de complementar este estudio con todo lo anterior. En la parte de resultados podemos ver en la gráfica de la izquierda, en la parte superior, cómo las aplicaciones gratuitas con coste cero tienen muchos ratings. O sea, la gente se molesta en puntuarlas, en valorarlas. En la gráfica de la izquierda abajo, lo que vemos es que además de que la gente se molesta en valorarlas, una gran mayoría de aplicaciones gratuitas tiene muy buenas puntuaciones. De 0 a 5, muchas de ellas tienen entre 4 y 5 de valoración. Respecto a la gráfica de la derecha, lo que podemos observar en la parte superior es que las aplicaciones más valoradas, porque tienen mayor número de ratings y también una mejor valoración, las dos cosas, son las correspondientes a las categorías médicas y de Health and Fitness, Medical and Health and Fitness. ¿Vale? Y en la gráfica inferior podemos ver que el que una aplicación sea gratuita o no tiene una correlación directa con contener o no publicidad. En esta diapositiva podemos ver como un resumen de la parte cuantitativa donde se pueden concluir los siguientes hechos. A los usuarios, por lo general, no les importa demasiado utilizar aplicaciones que contienen publicidad. Esto es preocupante, porque como comentamos aquí, a lo mejor ni siquiera son conscientes de que contienen publicidad. Lo que también hemos comentado anteriormente, de que las aplicaciones más populares se corresponden a las categorías Medical, Health and Fitness. Tenemos aquí ya un porcentaje particular de que casi un 30% de las aplicaciones ni siquiera devuelven la página web en donde se declara su política de privacidad. Y aún más preocupante es que un 60% de las aplicaciones, como mínimo, piden un permiso peligroso, como mínimo. A lo mejor el porcentaje baja al 50% si piden 3 o etcétera. Pero como mínimo, todas las aplicaciones piden un 60%. En este sentido hay que destacar también que hay aplicaciones que no requieren ningún permiso peligroso e incluso las hay también que no requieren ningún permiso, ni peligroso ni normal. Con lo cual, algo tendrán de particular estas aplicaciones, o bien a nivel de funcionalidad, o bien a nivel de código malicioso, para exigir estos permisos peligrosos. Finalmente, destacar una cosa que, como veremos más adelante, es muy relevante en esta investigación, es que un 95,4% de las aplicaciones son gratuitas. Pero como pasa todo en la vida, las cosas gratuitas a veces salen caras. En relación a la segunda parte de resultados, a los permisos peligrosos, aquí lo haremos un poco más rápido, se puede ver en la tabla de la izquierda cuáles son los permisos peligrosos por tipo de permiso más requeridos. Tenemos los 4 más clásicos son el Write External Storage, el Read External Storage, el Access Coarse Location y el Access Fine Location.
Y en la tabla de la derecha podemos ver pues como una descripción de dichos permisos, de lo que hacen, ¿vale? Más adelante utilizaremos algunos de ellos. De momento seguimos adelante. Finalmente, en la parte de resultados, llegamos a la parte cualitativa, en la cual mostramos un case study de una aplicación muy popular, muy conocida, muy bien valorada, con un montón de descargas, con un rating aproximado de 4,5, que se llama Diabetes M. ¿Vale? Es cierto que la aplicación sí que anuncia o declara que contiene publicidad, en eso no engañan, pero sin embargo el análisis de la aplicación lo que nos dice es que exige los siguientes permisos que podéis observar aquí en la diapositiva, que es el Access Course Location, el Access Find Location, el Write External Storage, el Get Accounts y el Camera. Después de analizar la aplicación, nos dimos cuenta de que habían dos permisos peligrosos, estos son todos dangerous, que tenían cierta justificación, pero habían tres que era más complicado. El permiso de la cámara, por ejemplo, se suele utilizar para finalidades de food logging en diabetes, pero en este caso la aplicación no lo mencionaba de ninguna forma, con lo cual no está justificado el que pida este permiso, si no es para esa finalidad. También estaba pidiendo dos permisos que se suelen utilizar mucho para geotargeting, para publicidad de alguna forma personalizada a la ubicación geográfica del usuario, que es el Access Course Location y el Access Find Location. ¿Vale? Como podéis ver en las capturas de pantalla de la aplicación, ya está advirtiendo de que pueden compartir los datos con terceras partes, para finalidades de estadísticas, comerciales puramente, de publicidad, etc. En la tercera captura de pantalla podéis ver que, por ejemplo, yo soy de Castelló de la Plana y automáticamente me estaba mostrando la aplicación mi ubicación aquí. Y después, una cosa que también es interesante, pues que es verdad que hay un montón de aplicaciones gratuitas, pero que se basan en un modelo freemium, que significa que las funcionalidades más básicas te las dan de forma gratuita con publicidad, pero si quieres evitarte la publicidad o el disponer de funcionalidades más avanzadas, pues tienes que pagar, como muestra aquí la captura de pantalla. Esta diapositiva me parece clave, crítica, súper importante. Esta información es de la propia Google. Me parece de cierta medida hasta indignante que esto sea público y que la gente no sea consciente. 1 millón de aplicaciones, que se dice enseguida, utiliza Google AdMob, que es una plataforma de, aquí llaman de monetización, que permite a los desarrolladores de aplicaciones el conseguir dinero de la publicidad. Este statement lo voy a traducir, me parece clave. AdMob muestra publicidad de millones de anunciantes de Google en tiempo real. Los desarrolladores de aplicaciones pueden rápidamente, a través de AdMob, mostrar anuncios en más de 200 mercados. Los anuncios que están bien de alguna forma personalizados en la región correcta, muy particularmente para las aplicaciones gratuitas, pueden conseguir de alguna forma lo que se llama click-through rates, que significa que pueden conseguir dinero rápidamente, ¿vale? Y esto coincide plenamente con los resultados de nuestra investigación, en el sentido de que una gran mayoría de las aplicaciones, un 95%, eran gratuitas y un 40% abiertamente decían que tenían publicidad. También quiero mencionar que en la memoria final hicimos otro case study de otra aplicación que se llamaba BitOS, que es India, que afirmaba que no contenía publicidad, y en la memoria se demuestra que eso es falso. O sea, hacemos como un segundo case study, entonces se demuestra que eso es directamente falso. Llegamos ya a la parte de discussion, en particular los principal findings.
donde podemos concluir varias cosas. No hemos encontrado hasta el momento otra investigación que entre en tanto detalle con los permisos de Android que requieren las aplicaciones de diabetes. ¿Vale? En este sentido, pues esta investigación consideramos que es bastante innovadora. Otra conclusión o resultado o finding puede ser que lo que para una aplicación puede ser aceptable, en el sentido de que un permiso peligroso pueda tener sentido, no necesariamente se puede extrapolar a otras aplicaciones. ¿Vale? Otro hecho relevante es que el modelo de negocio de las aplicaciones gratuitas se basa en la publicidad. Mayormente, no digo el 100%, pero mayormente. Con la consecuencia clara de que los datos privados de los usuarios son compartidos. Algunas aplicaciones afirman que se anonimizan, pero realmente muy poca gente sabe si están anonimizados o no, etc. Dicha compartición de datos puede que la haga la propia aplicación de forma directa o puede que lo haga indirectamente. Si, por ejemplo, la aplicación se adhiere a la plataforma AdMob, entonces sería Google quien indirectamente estaría utilizando la información del usuario sin su consentimiento, en muchos casos, para fines comerciales a través de sus plataformas. También nos parece relevante que un 30% de las aplicaciones no proporcione la página web en donde se declara su política de privacidad. ¿Vale? Una cosa que es positiva es que hay una nueva tendencia basada en Machine Learning que intenta identificar nuevas perspectivas o alcances relativas a los asuntos de privacidad. Lo único, de alguna forma, lamentable es que de momento no nos consta que se haya dedicado para aplicaciones de salud electrónicas. Todo es cuestión de tiempo. Finalmente, un 60% de las aplicaciones requiere por lo menos un permiso considerado como crítico, peligroso. Y también muy importante remarcar de que la sensación general es que hay una inconsistencia entre lo que una aplicación dice que va a hacer y los permisos que requiere, ¿vale? Los permisos peligrosos o dangerous, que en muchos casos no coinciden. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas? Pues a ver, fundamental, importantísimo. Enfatizar la necesidad de la educación, del training, de la formación de los usuarios. Tenemos que pensar que hay países tipo India o China donde una gran parte de la población son analfabetos, pero ya disponen de teléfonos móviles y conexión a Internet. Y si para un usuario medianamente formado ya es complicado este asunto, pues podéis imaginaros cómo sería de complicado para una persona que a lo mejor apenas sabe leer, ¿vale? Después mencionar que también hay aplicaciones que nos pueden permitir evitar esa publicidad o al menos que la información que salga de las aplicaciones se encripte, para que nadie pueda acceder a ella o si accede pues no pueda de alguna forma desvelar que contiene. Y después varias sugerencias dedicadas pues a los proveedores de salud, a los desarrolladores de aplicaciones, a las tiendas de aplicaciones tipo Apple o tipo Google, ¿vale? Para que de verdad fomenten, se adhieran con políticas de privacidad que verdaderamente respeten la privacidad del usuario. En este sentido, es fundamental que los gobiernos también se impliquen para establecer, en el caso particular de la diabetes, pues programas internacionales de acreditación a los cuales adhieran los desarrolladores para verificar si una aplicación pues, es fiable, si tiene un uso clínico particular verificado o educativo, etc. Ahora mismo un poquito la sensación es como estamos en la jungla. Asimismo, los usuarios a veces podrían de alguna forma preocuparse únicamente por los permisos que una aplicación de diabetes tiene en concreto permitidos en su móvil, pero es que hay como una especie de puerta trasera porque de forma indirecta Google con sus servicios a través de Gmail, de Maps, de fotos, que los usuarios que tenemos teléfonos móviles
Android utilizamos muy a menudo, pues indirectamente y de forma bastante obscena, pues nos coge información de allí sin nuestro permiso. En cuanto a las limitaciones de la investigación, tenemos tres que son bastante significativas. La primera, pues que no pudimos acceder directamente a los metadatos de las aplicaciones a través de la Google Play Store, porque existe esa limitación que hemos mencionado anteriormente de 250 aplicaciones por query o consulta. ¿Vale? Una segunda limitación tiene que ver con los recursos de los cuales disponíamos en esta investigación. ¿Vale? Os cuento. Nosotros ahora, cuando el web crawler, el web scraper, consulta la API de 42 Matters, está buscando las palabras básicas o root words dentro de lo que es el nombre de la aplicación. ¿Vale? Nuestro web scraper también permitiría buscar por palabras clave dentro del nombre de la aplicación y también dentro del campo de la descripción de la aplicación. Con lo cual pues tendríamos muchos más resultados. De hecho lo comprobamos y nos salían 4.700 y pico aplicaciones. ¿Qué pasa? Pues que muchas de estas aplicaciones no tenían ninguna relación directa con aplicaciones de diabetes y que consecuentemente pues para hacer un screening profesional de esas 4.700 aplicaciones haría falta pues unos recursos humanos y unos análisis mucho más complejos de los cuales pues un alumno con los medios que tiene pues no era viable. ¿Vale? Y otra limitación importante, obviamente, pues es que nos hemos centrado en aplicaciones de Android por la imposibilidad de poder acceder a los permisos de las aplicaciones de Apple. ¿Qué futuras líneas de investigación podríamos seguir? Pues a ver, con más recursos, con más gente, con más tiempo, se podrían analizar también aquellas aplicaciones de diabetes que se han excluido, o bien porque pertenecían a categorías de aplicaciones que consideramos como no relevantes, o porque es verdad que alguna aplicación que sí es relevante de diabetes se podría haber encontrado si hubiéramos incluido como criterio de búsqueda la palabra clave dentro de la descripción de la app y no únicamente en el nombre o en el título. ¿Vale? Si encontráramos otra plataforma comercial o no comercial distinta a 42 Matters, incluso directamente en la propia tienda de Apple, que nos permitiera analizar los permisos de las aplicaciones de ellos, pues sería muy interesante, obviamente. Otra cosa que nos llamó la atención, porque es verdad que en nuestra metodología descartamos muchas categorías de aplicaciones cuando vemos la descripción de esa categoría, es el constatar que esas categorías que Google describe no están estandarizadas, no están reconocidas a nivel clínico. No siguen, por ejemplo, el estándar SNOMED o MESH. Entonces, en ese sentido, sería pues como muy interesante hacer una taxonomía de estas categorías y el cruzarlas con otras que ya están reconocidas a nivel científico. Y otro aspecto que nos parece muy interesante, iría más relacionado con temas legales, sería la situación que nos ocurrió con la aplicación que os comentaba antes del BitOS, que es una aplicación india, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la empresa que desarrolla una aplicación cumple con la legislación del país de origen, en este caso la India, pero cuando, por ejemplo, un usuario como yo, que vivo en España, me descargo esta aplicación y, por ejemplo, esta política de protección de datos india no tiene nada que ver o es menos estricta que la normativa europea, ¿vale? De mayo de 2018. Entonces es un tema jurídico que también sería interesante investigar. Finalmente, las conclusiones. Pues ya hemos mencionado varias cosas de estas, vamos a hacer una especie de pequeña síntesis. Sobre todo es el remarcar la importancia que tiene el proteger los datos de los usuarios y que las leyes se cumplan. Es muy importante. En segundo lugar, el que, como de hecho muchas otras investigaciones demuestran, que todos
los actores, tanto los usuarios finales como los desarrolladores de aplicaciones, como las entidades sanitarias, deberían estar implicadas en el desarrollo de las aplicaciones de diabetes. Por muchos motivos, pero entre ellos en particular la privacidad. Otro extremo que encontramos muy difícil de probar es cómo demostrar si una aplicación de diabetes realmente cumple con lo que su política de privacidad declara. Esto no es tan obvio y sobre esto se podrían hacer un montón de papers y de hecho existen varios de ellos. También en la memoria final se habla a más profundidad de este tema, pero se podría decir pues, que la Google Play Store es un coladero de fake, de aplicaciones falsas, con malware, y de forma periódica pues Google se ve obligada a retirar 200, 300, etcétera. ¿Vale? Esto en la prensa lo podéis leer en la memoria, pasa cada 2 o 3 meses. ¿Vale? Y lo preocupante es que muchas de esas veces ni siquiera es Google la que se da cuenta de lo que está pasando, sino que son empresas especializadas en seguridad las que le dan un toque de atención. ¿Vale? Y finalmente, pues como curiosidad, pues comentaros que el enfoque de este trabajo final de máster fue un esfuerzo colaborativo en el cual participaron mis dos directores de tesis, que son Luis Fernández y Carlos Sánchez, ¿vale? Conjuntamente con Josep Vidal, que es un médico, y con dos investigadores de Qatar, que son Mwafa y Alaa. Es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión, que me ha ayudado a aprender un montón de cosas y de alguna forma la idea es lo que es la memoria de este TFM, de Trabajo Final de Máster, pues es, si así puede ser, el realizar una publicación en el futuro venidero, en una publicación de bastante prestigio, que es el Journal of Medical Internet Research, el JMIR, y bueno, pues veremos si tenemos suerte y podemos publicar. Finalmente, como no podía ser de otra forma, agradecer de verdad de todo corazón a toda la gente que me ha apoyado, a Luis, a Carlos, a Josep, a Alaa, a Mwafa y en particular también a Francesc Seiji, el director de Máster de Telemedicina, pues que siempre me ha prestado su apoyo incondicional y nada, agradeceros la atención y para cualquier duda pues estoy a vuestra disposición. Un abrazo y muchas gracias.